hoy, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar. Ayúdanos a imitar las mismas virtudes y el amor de la Santa Familia de tu Hijo, a fin de que nuestros hogares sean una fuente de amor en donde todos podamos vivir en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues bueno, vamos comenzando con esta preparación de temas. Se corta la imagen en la parte de arriba. Por alguna, ahí está, ya, gracias. Bien, entonces, nuestro tema de hoy es el año litúrgico, es el tema 2.6 de nuestro manual Somos Iglesia. Habíamos estado viendo qué era liturgia, luego la liturgia más importante, que es la liturgia de la misa, luego vimos en los sacramentos, y ahora vamos a ir viendo diferentes aspectos que todos tienen que ver con la liturgia, precisamente, pero visto de distintos ángulos. Entonces, en este tema en particular, vamos a ver el tiempo, o sea, cómo empatamos lo que llamamos el año litúrgico cristiano con nuestro tiempo, con el año, con el calendario gregoriano, ¿verdad? Estamos acostumbrados a organizarnos siempre usando el calendario gregoriano, que comienza cada año el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. Pero el año litúrgico es un poco distinto, o sea, en este normal marcamos cumpleaños, aniversarios y todas las estaciones del año, ¿verdad? Primavera, verano, etc. Pero entonces vamos a ver cómo es la diferencia. Como cristianos tenemos otro calendario y lo llamamos calendario litúrgico y que nos va llevando a seguir la vida de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos de la Iglesia con un calendario un poco distinto. Entonces, el objetivo de nuestro tema nos da la siguiente, Jessie. El objetivo es familiarizarnos con el año litúrgico a través del calendario para hacernos conscientes de cómo va corriendo paralelo a nuestra vida. Esto facilitará que asumamos la palabra de Dios cada día y así encontremos la estrecha relación entre nuestra vida y las enseñanzas de la Iglesia. Esto como que va a decir, bueno, ¿y para qué hicieron otro? Es que vamos siguiendo la vida de Cristo, vamos siguiendo con nuestra, o sea, nuestra vida cristiana, nuestra vida interior se vaya relacionando con el año litúrgico para ir viviendo a través del año todo lo que tiene que ver con seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la que sigue, por favor. El año se llama año litúrgico al tiempo que corre entre las primeras vísperas de Adviento, o sea, acuérdense que hay 4 semanas antes de la Navidad, a lo que llamamos tiempo de Adviento, y la última semana del tiempo ordinario, que termina con la fiesta de Cristo Rey. Entonces, durante este periodo, la Iglesia celebra el misterio de Cristo, desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida, que llamamos la parusía, ¿verdad? Entonces, recorremos el año litúrgico con fe y amor, buscando el encuentro con Dios que nos ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Cristo va a ser el centro de nuestro calendario, ¿verdad? Tiene 2 finalidades este calendario. La finalidad catequética, pues nos enseña los misterios de Cristo, o sea, vamos siguiéndolo, Navidad, Epifanía, su muerte, su resurrección, la ascensión, etcétera. Lo vamos siguiendo, ¿verdad? Y finalidad salvadora, o sea, por ir siguiendo estas fiestas, recibimos las gracias específicas en cada tiempo, ¿verdad? En cada momento del año. Por ejemplo, la esperanza y la conversión del corazón son en Adviento. El triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte en la Pascua. El coraje y la valentía en Pentecostés. Entonces, y así vamos creciendo espiritualmente junto con este tiempo litúrgico que vamos llevando. Me das la que sigue, por favor. Vamos a ver cómo son los ciclos litúrgicos.
hay un ciclo cristológico y un ciclo santoral, ¿verdad? Entonces, desde el ciclo cristológico es desde la preparación para el nacimiento de Cristo hasta su muerte y su resurrección. Entonces, tenemos ahí dos partes, el ciclo navideño, que es el centro de la fiesta central es la Navidad, o sea, el 25, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, y el ciclo pascual, que es muerte y resurrección de Jesucristo en el tiempo que toca, ¿verdad? Ya saben que la Pascua se calcula el domingo de Pascua que sea el primer domingo de luna, después de la luna llena, de la primera luna llena de primavera, ¿sí? Esa es la manera como se calcula cuándo es el domingo de Pascua. Entonces, por eso como es movible, la luna es por semanas, acuérdense, son ciclos de 28 días, entonces por eso nosotros tenemos ese calendario muy antiguo, son tradiciones muy antiguas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que todas las fiestas dedicadas a la Santísima Virgen y a los santos y mártires van entrelazadas, o sea, el ciclo de santoral está dedicado primero a la Santísima Virgen, que es la primera fiesta es el primer día del año, el 1 de enero es una fiesta dedicada a la Santísima Virgen, y ahí se va entretejiendo durante el año las fiestas, ¿verdad? A ver, ya me movieron en la que sigue. Dame la que sigue, Jess. Bien, entonces, vamos a comenzar primero con el ciclo navideño, ¿verdad? Entonces, la primera parte es el Adviento, que son 4 semanas, o sea, 4 domingos anteriores a la Navidad, y entonces que son un tiempo de espera, es un tiempo de preparación para esta fiesta. Tenemos, ya saben, la corona de Adviento, que es algo que usamos para irnos preparando durante este tiempo, que la corona de Adviento tiene unos símbolos pues muy lindos, que es 4 velas que representan estas 4 semanas, y vamos iluminando una vela cada domingo para ir caminando hacia la fiesta, que va a ser la fiesta precisamente más, o sea, la fiesta más importante, ¿verdad? La primera fiesta de nuestro año litúrgico. Y entonces ahí vamos caminando hacia la Navidad a través del Adviento, ¿verdad? Luego venimos con la fiesta propiamente dicha, la fiesta que es el 24 de diciembre en la noche y es el día de Navidad, ¿verdad? El 25. Y este tiempo va a durar hasta el bautismo de Jesús. La fiesta de Navidad es el regalo que Dios Padre nos hace de su Hijo, ¿sí? Entonces, de algún modo, el protagonista es Dios Padre que nos regala a su Hijo en esta fecha, ¿verdad? En esta fiesta. Luego, después viene con la Epifanía, que es la fiesta de Reyes Magos, que es la manifestación de Dios como luz de todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la estrella de Belén es la manifestación de la luz de Cristo para todos los pueblos. Bueno, entonces, este fue el ciclo navideño. Vamos a ver ahora el ciclo pascual. Bueno, la cuaresma es 40 días antes de la Semana Santa, que es el tiempo de preparación para la Pascua, ¿verdad? El tiempo más fuerte es el triduo pascual. Pero miren, ¿de dónde sacamos esto de la preparación? Acuérdense, en el Evangelio nos dice que Cristo, cuando iba a empezar su vida pública, se retira al desierto a orar y a prepararse para la vida pública. Y entonces, cuando tenía algo importante, siempre hacía oración antes. Entonces, esto es algo que aprendimos del mismo Cristo, a prepararnos para el tiempo importante, ¿verdad? Entonces, esta cuaresma es la preparación, 40 días, ¿verdad? De conversión, oración, penitencia, dar limosna. En esta época también se aconseja rezar el Vía Crucis, al menos los viernes. Con eso nos unimos a la pasión del Señor y en reparación de los pecados, ¿verdad? Todo esto es nuestra preparación.
Luego ya viene propiamente lo que es el Triduo Pascual, que son las conmemoraciones de los últimos días de Cristo. En la Semana Santa tenemos que el Jueves Santo, en donde es en la misa es la consagración de la Cena del Señor, y nos acordamos de la última cena. Luego, el Viernes Santo, en que se celebra propiamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La pasión, y es una adoración a la cruz, que a eso es más o menos como es el Viernes Santo. No hay misas el Viernes Santo, ¿verdad? Porque es luto. Luego, el Sábado Santo es cuando la iglesia permanece junto al sepulcro, esperando precisamente la resurrección. Esto que es la vigilia pascual, ¿verdad? Que se inicia con una ceremonia muy linda del lucernario, donde se van encendiendo las luces entre todos los que estén presentes, se prenden las velas y se empieza desde la oscuridad a la luz, ¿verdad? Entonces, y la liturgia de la palabra, que presenta toda la historia de la salvación. Entonces, se conmemora especialmente la victoria de Cristo sobre la muerte, y el tiempo pascual va a durar 7 semanas después de la Pascua, y eso hasta llegar a Pentecostés. Pentecostés es nuestro siguiente punto, es el siguiente lugar, ¿verdad? Donde vamos a llegar. Después, vamos a ver la que sigue, que es qué otras celebraciones tenemos. Bueno, después de la Pascua sigue el tiempo ordinario, que son 33 o 34 semanas, dependiendo cómo se ajuste, en donde se recuerda el misterio de Cristo desde su plenitud. Entonces, semana tras semana se presenta la vida histórica de Jesús en la liturgia de la palabra, con el fin de ir acercándonos poco a poco al misterio de la resurrección. Entonces, miren, hay tiempo ordinario después de Epifanía, o sea, después del tiempo de Navidad, hay una parte del tiempo ordinario, después de la Pascua, otro tiempo ordinario. Entonces, hay fechas importantes en estas celebraciones. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey es la última fiesta del año, con eso se cierra el año litúrgico. Es otra fiesta, es la de María, Madre de Dios, el 1 de enero. Empezamos el año con la Santísima Virgen, y vamos avanzando. Y luego, en las memorias de santos, hay muchos santos, todos los días hay algún santo que se venera en la liturgia, y también mártires, ¿verdad? Y fechas especiales. Bueno, entonces, otro detalle del año litúrgico, la que sigue, es los colores litúrgicos son de gran importancia y tienen un sentido especial dentro de las celebraciones, ¿verdad? O sea, no es al azar, es una tradición todo el sentido de los colores que tienen establecido. Por ejemplo, el color blanco es la luz, la gloria, la inocencia, y se emplea cuando hay misterios gozosos, gloriosos, es decir, la dedicación de la iglesia, en fiestas, en conmemoraciones de la Virgen, de los ángeles, los santos que no sean mártires, o sea, es fiesta, el blanco es fiesta, ¿verdad? Luego, tenemos el color rojo, que es el color de la sangre y del fuego. Entonces, se emplea para Domingo de Pasión, o sea, el Domingo de Ramos, que es cuando vemos en la liturgia de la palabra toda la pasión de Cristo. Se emplea en Viernes Santo, en Pentecostés, en las fiestas de la Santa Cruz, en apóstoles, evangelistas, mártires, o sea, es fuego, o sea, es el Espíritu Santo, ¿verdad? También, el color del Espíritu Santo. Luego, el color verde es el que se usa más, ¿verdad? Es el color de la esperanza y de la vida. Este color se usa los domingos y todos los días de la semana, que es tiempo ordinario, ¿verdad? Nos recuerda que en la vida ordinaria debemos caminar con la esperanza puesta en el cielo y en nuestra fe. Luego, otro color que también se usa es el color morado, que es color signo de penitencia, ¿verdad? Entonces, se utiliza en el Adviento, que es preparación, la Cuaresma también, que es penitencia,
las vigilias, los sacramentos de penitencia, la unción de enfermos, la bendición de cenizas, ¿verdad? Hay un color que ya casi no se usa, que es el negro, que es un color de luto, y entonces hay gente que sí lo utiliza en cosas más privadas o sociales, en funerales así solemnes o algo, pero ya normalmente se sustituye por el color morado, ¿eh? Bueno, entonces estos fueron los colores que se van usando también durante el año litúrgico. El mensaje de nuestro tema es: gracias al año litúrgico. ¿Me das la que sigue, Bessie? La que sigue. Gracias. Gracias al año litúrgico podemos incorporar las prácticas cristianas y las celebraciones a nuestra vida cotidiana. O sea, ir siguiendo la vida de Cristo en nuestra propia vida a través de ir viviendo el tiempo litúrgico. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en esta semana? ¿Me das la que sigue? Desi, ya. Esta semana procuremos reflexionar sobre la composición del año litúrgico para vivir los misterios de Cristo en su compañía y tratar de crecer espiritualmente cada día. Acuérdense, es muy importante. ¿Cuáles son las fiestas? La fiesta de Dios Padre es Navidad, porque nos regala a su Hijo. La fiesta de Dios Hijo es la pasión y resurrección de Cristo. Y luego Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Y de ahí las otras, la Santísima Virgen y los santos. Bueno, vamos a poner especial atención en las fiestas y celebraciones que corresponden a esta temporada. Intentemos incorporar y volverlas importantes en nuestra vida diaria para hacer así relacionar más de cerca nuestro día a día con las enseñanzas de la Iglesia. Vamos a ver aquí, tenemos una imagen que quiero que se vayan, es una muy sencillita, pero váyanse al centro. El alfa y el omega es el principio y el fin, ¿verdad? Entonces empezamos con las 4 semanas de preparación de Adviento, y ahí bien, el color litúrgico es morado. Luego tenemos Navidad y las otras fiestas después de la Navidad. Empezamos después del bautismo de Jesús con el tiempo ordinario. Ahí van unas semanas de tiempo ordinario hasta llegar al miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza empezamos la preparación para la semana de Pascua. Y luego tenemos Domingo de Ramos y luego el Triduo Pascual, que son jueves, viernes y sábado santo, y Domingo de Resurrección, la Pascua en sí, la fiesta. Después vienen los 50 días del tiempo pascual hasta que terminamos en Pentecostés, la Ascensión y Pentecostés. La Santísima Trinidad, Corpus Christi, volvemos al tiempo ordinario y terminamos con Jesucristo, Rey del Universo, ¿verdad? Está muy sencillito y muy fácil de que lo puedan ver aquí en su esquema. Bueno, seguimos con el siguiente tema que le toca a la señora Carito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien y les deseo un feliz inicio de año a todas. Pues bien, vamos recorriendo en este manual de Somos Iglesia, vamos aprendiendo cosas importantes sobre nosotros, sobre nuestros ritos, sobre nuestra religión, y vamos viendo que todo tiene un sentido. También la casa del Señor tiene un sentido, y aunque sabemos que Dios está en todas partes, no lo podemos circunscribir a un espacio. Él siempre ha querido tener un lugar de culto visible. Desde las indicaciones que se les dio a los primeros israelitas para hacer el templo, la idea es que el Señor quiere, como un padre, congregarnos en un lugar en donde podamos estar con Él, recogidos, para estar en contacto con Él, para escuchar su palabra, para alimentarnos de Él, ¿sí? Para fraternizar con nuestros otros hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, este lugar nosotros lo conocemos como templo, aunque muy frecuentemente decimos la iglesia. Ahora sabemos que la iglesia somos todos, pero usamos cualquiera de los dos términos de una forma indistinta. Entonces, esta iglesia es la casa del pueblo de Dios y es un lugar de reunión de todos sus hijos.
Pasamos la siguiente de sí. El objetivo es conocer más de cerca esta casa de Dios, saber que es un lugar sagrado, que está consagrado por un obispo como un lugar santo y ver cómo han evolucionado los lugares de culto después del Concilio Vaticano II, cómo eran un poquito antes y cómo han ido evolucionando y cuál es la cantidad y los nombres de estos lugares de culto en los cuales nos reunimos para amar y para adorar y para dar gracias y pedir las gracias de Dios. La que sigue, por favor. Fíjense, cuando empieza el cristianismo, ustedes saben, los primeros cristianos fueron muy perseguidos y no había realmente un lugar en donde pudieran ellos reunirse para poder hacer sus ritos, las cenas eucarísticas, etcétera. Y entonces esto se hacía en casas particulares y muy escondidas. Es hasta el año 313 cuando el emperador Constantino abre el culto público, permite la religión y entonces empiezan a hacer uso de edificios, algunos que ya estaban y luego se empiezan a construir otros como lugares de culto al único Dios que es el nuestro. Y entonces las primeras y los templos más importantes son las basílicas. Y basílica, nosotros ahorita lo identificamos específicamente con un lugar de culto muy importante. Sin embargo, basílica era una construcción arquitectónica que ya usaban los romanos, que tiene la característica de tener 3 naves, en la cual la nave central es más grande y mucho más alta que las 2 laterales. Y normalmente lo usaban ellos como sitios de impartición de justicia o de comercio. Y este tipo de edificios empezaron a utilizar para hacer los primeros cultos porque no estaban relacionados con la arquitectura normal de los templos de los dioses paganos que tenían, para que no hubiera problemas en ese sentido de que un templo que antes era pagano ahora era cristiano. Entonces, así empezaron las basílicas. Luego, estas basílicas que empezaron en la ciudad de Roma se denominaron basílicas mayores. Pues la principal es la que está en la Santa Sede, que es la Basílica de San Pedro, pero hay otras 3 dentro del territorio romano, aunque no propiamente en la Santa Sede, pero en los alrededores, que son la de San Juan de Letrán, la de San Pablo Extramuros y la de Santa María la Mayor. Y estas, a pesar de que no están circunscritas a la Ciudad del Vaticano, también están protegidas por la policía, digamos, del Vaticano como parte de la ciudad. Es decir, no es territorio de Roma, es Ciudad del Vaticano, aunque no estén físicamente adentro. Y son lugares muy importantes que tienen una puerta santa. Ustedes saben que esto se abre en los jubileos, la abre el Papa y tiene un significado importante que es entrar a un lugar de salvación. Luego, los santos padres fueron dando permiso de que en otros lugares hubiera, en otros países, basílicas también. Nosotros tenemos nuestra Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Por ejemplo, y darles este nombre por la importancia que tienen. Y estas se llaman basílicas menores, pero finalmente son basílicas y ya sabemos por qué se les dio ese nombre originalmente. También tenemos, ya me extendí mucho con las basílicas, pero nomás de eso les voy a hablar mucho. Tenemos las catedrales. Las catedrales, acuérdense que cátedra habíamos dicho que era silla, es la silla donde se siente el obispo. Entonces la catedral, digamos que es el templo en el cual el obispo imparte la doctrina, ¿sí? Es el templo principal de cada diócesis. Luego tenemos las iglesias abaciales, que son las iglesias que están en monasterios, por ejemplo, y que siempre normalmente dentro del monasterio ocupan pues una parte muy grande y muy importante del monasterio, obviamente por la importancia que tiene donde se celebra la Eucaristía. Luego tenemos las iglesias parroquiales, que son las iglesias a las que normalmente asistimos los domingos a escuchar la Eucaristía de manera normal, la iglesia de nuestra comunidad. ¿Sí? La parroquia, es decir, es una iglesia que depende de los obispos de cada diócesis, pero que está encomendada a un párroco, ¿verdad?
y es una iglesia donde se hace comunidad, donde normalmente pues somos más o menos vecinos, nos acostumbramos a convivir entre nosotros y tenemos cierta relación con el sacerdote que es el párroco de ahí. ¿Me das la siguiente, por favor, Betsy? Tenemos también las iglesias conventuales, las que están en las congregaciones de las religiosas, y tenemos las capillas, que son también templos un poco más pequeños, pero también son dedicadas al culto divino. Y luego tenemos los oratorios, que pueden ser públicos o privados. Públicos, obviamente, están establecidos por el obispo en beneficio de un grupo de fieles para que acudan ahí a rendir culto a Dios, los fieles. Y los privados son muy específicos y bueno, cada vez son menos acostumbrados. Se les daba permiso a ciertas familias que por algún motivo o no tenían una iglesia cerca o etcétera, se les daba permiso de tener una capilla particular. Obviamente esto, pues en tiempos de castillos y todo esto era muy común, ahorita pues realmente ya no es. Y se podía ofrecer misa también ahí, se celebraba la Eucaristía, pero la Eucaristía realmente era válida para las gentes que vivían nada más en la familia. Me explico, no era como que trajeran invitados ahí, etcétera. Y era solamente una vez al día que se puede celebrar la Eucaristía en este tipo de lugares, en los oratorios. Muy bien, tiene sus reglamentos, no nos vamos a detener en eso, es nada más para que sepamos los distintos tipos de templos o casas en las cuales nosotros celebramos nuestro culto. Todas son lugares santos y sagrados. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los elementos que son los principales dentro de la construcción de un templo? Bueno, pues tenemos por ahí se ve muy, muy grande el atrio, que es la explanada de la parte exterior del templo, que normalmente está por lo menos un escalón arriba de la calle para señalar que estamos entrando a un lugar especial que está consagrado a Dios. Y ahí pues ustedes han presenciado en la basílica las danzas de los matachines, a veces se celebraban posadas, pastorelas, etcétera. Y es esta área en la cual ya nos vamos preparando espiritualmente cuando entramos a que estamos entrando a un lugar que está consagrado a Dios. Luego, las capillas laterales en las iglesias muy grandes hay pequeñas capillas, aún en las que son pequeñas, si ustedes se fijan, hay pequeños como recovecos en los cuales hay santos. Cuando son un poquito más, cuando la iglesia, la dimensión de la iglesia lo permite, son un poquito más grandes y estaban dedicadas muchas veces a santos, ya fueran santos locales o santos, aunque no fueran locales, que eran muy venerados por la comunidad. Y también en esos lugares, pues a lo mejor cabían, no sé, 10 o 20 personas y a veces se celebraba misa ahí también. Luego tenemos el bautisterio, que ahorita ya es más bien nada más una pila bautismal. Antes estaba colocada en la entrada prácticamente de las puertas. Y bueno, ahorita ya está más bien en el presbiterio, que ahorita vamos a ver que es otra parte del templo importante. Luego la sacristía, pues ya sabemos que es el lugar donde el sacerdote normalmente se inviste, se pone sus vestiduras para hacer la celebración, y ahí se guardan los ornamentos también sagrados, los cálices y todos los objetos de culto. En iglesias muy grandes y muy importantes que tienen muchos años, se acostumbra que en la sacristía se exponen cálices que se usaron pues a lo largo de la historia para celebrar la Eucaristía en distintos tiempos. Luego las torres y campanarios, pues bueno, pues estas las vemos en casi todas las iglesias, son muy distintas dependiendo de la arquitectura, pero es lo que nos recuerda ese lugar importante que siempre apunta hacia el cielo y que con mucha frecuencia tiene una cruz arriba, que es lo que nos recuerda a Cristo, y que nos llama, ¿verdad? O sea, la campana nos llama a ir a la casa del Señor. Y las criptas se utilizaban antes como sepulcro para los primeros cristianos o para los mártires, y luego normalmente dejaron paso a que fueran un lugar en los cuales arriba de ella se construía
alguna iglesia mayor, y eran lugares muy pequeños en los cuales nada más se iba como a rezarle a aquel santo o aquel mártir y a pedirle sus favores, o se celebraba una misa cuando era su aniversario del martirio, ¿verdad? Esto es principalmente los lugares, digamos, principales dentro de la construcción de un templo. También tenemos la que sigue, por favor, de sí, un mobiliario especial dentro de un templo que tiene su significado. Pues el principal, obviamente, es el altar. El altar es el corazón del templo porque representa a Cristo, nuestro Señor, ¿sí? El altar normalmente debe de ser de piedra o de mármol y es la mesa del sacrificio sobre la cual se va a servir el banquete celestial, y por ello los sacerdotes siempre hacen una reverencia ante el altar y lo besan, ¿verdad? Porque están besando al mismo Cristo. Luego el mantel que lo cubre, pues trata muchas veces, los sacerdotes muchas veces utilizan algún mantel que vaya con el color del tiempo que se está viviendo, que nos acaba de explicar ahorita Patti, o algún mantel que sea lo más digno posible, precisamente porque pues ahí se sirve el banquete celestial. Es la mesa simbólica donde Dios Padre nos sirve a su Hijo Jesús como el Cordero Inmaculado para el alimento de nuestra alma, ¿verdad? Luego la pila bautismal, que dijimos que puede estar por ahí cerquita del presbiterio, que es toda esta área donde está el altar. En la pila bautismal, pues digamos que es una parte esencial de los templos católicos porque ahí inicia la vida cristiana. Antes, y cuando es posible, tienen una pequeña como capillita a un lado donde se celebra el bautismo para darle su importancia, dado que, le digo, ahí es donde comienza nuestra vida como hijos de Dios. Luego tenemos por ahí el ambón. El ambón es este atril, esta mesa donde se proclama la palabra de Dios, ¿sí? Donde escuchamos las lecturas, donde se leen los salmos, donde a veces el sacerdote, porque ahorita ya es un poquito indistinto, a veces lo hace desde ahí o a veces se separa para decirnos la homilía, la reflexión, y desde ahí se hace también el pregón pascual. Los confesionarios son el lugar en donde Cristo, a través de nuestros sacerdotes, nos otorga el sacramento de la reconciliación. Y bueno, estos ya tienen distintas ubicaciones dentro del templo de acuerdo a la arquitectura, ¿verdad? Empezaron a ser cerrados y con paredes provistas de rejilla a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI. ¿Sí? Fue cuando se empezaron a hacer de esta forma. Luego, pásame la siguiente, Desi. Aquí podemos ver en esta diapositiva, se ve mejor dónde está. Por acá, por un ladito, está el confesionario, ¿sí? Donde tenemos también agua bendita por ahí. Tenemos el Vía Crucis normalmente en las paredes, ¿sí? Y tenemos el presbiterio. El presbiterio tiene 3 escalones que de alguna manera representan a la Santísima Trinidad y que son la parte más sagrada en donde está el altar, ¿verdad? Donde está el altar, es ese lugar, el presbiterio, ese espacio donde se lleva a cabo realmente la celebración litúrgica. Tenemos las bancas, que es donde nos sentamos todos los fieles a escuchar la palabra de Dios. Tenemos el coro, que normalmente en las iglesias estaba sobre el área de las puertas en la entrada al templo, en la parte de arriba, para que ahí se ubicara el órgano y el coro para las celebraciones. Ahora, cuando no hay ese espacio, pues se ponen ahí por un ladito del presbiterio para la música con la cual alabamos a Dios durante la celebración eucarística. Y una silla que le llaman sede, que es para el sacerdote, a veces para las personas que le están ayudando ahí, para que se siente durante las lecturas, ¿verdad? Esto es en general, pues todo el mobiliario que vemos en un templo, ¿verdad? Algunos están más adornados que otros, pero esto es un vistazo general. La que sigue, por favor, Bessie.
Y bueno, aquí el mensaje del tema es pues que vayamos identificando, quizá conocíamos prácticamente todos los elementos dentro de un templo, pero ahorita ya que sabemos más, vamos viendo los distintos símbolos que tienen este espacio sagrado y cuál es la intención, de qué manera nos sirven para acercarnos más a Dios y a la celebración. Este es el mensaje del tema, conocerlos para apreciarlos y saber de qué manera nos acercan. La que sigue, Desi, por favor. Y bueno, la acción Proyección Vida, pues si tenemos oportunidad y estamos pudiendo asistir durante la semana, que el domingo todavía no nos dejan, pero durante la semana tenemos oportunidad de asistir a la iglesia, al templo, pues poner un poquito de atención en el mobiliario, saber en dónde está cada cosa para recordar lo que significa, ¿verdad? Comprender la utilidad, la relevancia del simbolismo de las cosas y para qué están dispuestas realmente ahí, ¿verdad? No para que vayamos nada más a sentarnos, sino para que realmente todo esto nos sirva para recogernos un poquito en la presencia de Dios y lograr una comunicación con Él, que eso es lo que nuestro Señor finalmente quiere de nosotros. Creo que es todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es todo. Dejo a Patti para que les dé el siguiente tema. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Nuestro tema es elementos humanos en la liturgia, ¿verdad? Entonces ya vimos calendarios, lugares, o sea, vamos a ver ahora como humanos cómo tiene que ver, ¿verdad? Tema 2.8, somos iglesia. Bien, entonces vamos a empezar. Los elementos humanos que acompañan las ceremonias de culto, ¿sabes? Ya sea misa o algún sacramento, y las actividades sacramentales son las posturas, los gestos que hacemos y vivimos durante las celebraciones litúrgicas. Como humanos, nos expresamos también a través de nuestro cuerpo. Entonces, el objetivo del tema va a ser familiarizarnos con la parte humana detrás de las celebraciones litúrgicas y que los actos externos reflejen las actitudes internas, porque no se trata nada más del exterior, ¿verdad? Y se manifieste así la fe y la piedad de los fieles en los actos que dan culto a Dios. Entonces, lo que hacemos por fuera manifieste lo que tenemos por dentro. ¿Ah? Bueno, la que sigue. La virtud de la religión procede de la virtud cardinal de la justicia, ¿verdad? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y esta es la que nos incita a dar a Dios el culto debido, porque entonces regula y encausa todo lo que tiene que ver con la liturgia. Entonces, esta virtud de la religión es la que llamamos como la que regula todo esto que estamos viendo. Hay diferentes maneras de participar en la liturgia con actos internos y con actos externos. Vamos a ver cuáles son los actos internos. Por ejemplo, la adoración. Solamente a Dios adoramos, entonces la adoración es un culto específico de Dios. Luego, otro acto interno es el acto de agradecer a Dios por habernos dado todo lo que tenemos, todas las bendiciones, por darnos la vida, por darnos la gracia, por darnos todo lo que nos da normal todos los días, ¿verdad? Constantemente nos está dando algo, entonces tenemos que tener esa actitud interior de agradecimiento. Luego, también tenemos que tener una actitud de arrepentimiento por haber ofendido a Dios, o sea, nos arrepentimos de haberlo ofendido por alguna razón, porque no hemos actuado bien, y entonces vamos a decir, porque lo amamos, nos da pena haberlo ofendido y le pedimos perdón, ¿verdad? Por esto, por haberlo ofendido. No como por miedo, como por castigo, sino simplemente corresponder al amor de Dios. Luego, otra actitud interna que tenemos en la liturgia es de súplica y de petición. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todos los dones. Entonces, ¿a quién le pedimos todas las gracias?
Pues a Dios. ¿A quién le pedimos que nos dé lo que necesitamos? Pues a Dios. Entonces, precisamente, esta actitud de súplica y de petición es también parte de estos actos internos con los que asistimos a la liturgia, ¿no? Entonces, adoración, agradecimiento, arrepentimiento, súplica y petición, ¿verdad? Muy bien. Luego, vamos a pasar, estos fueron actos internos, ahora los externos. Los actos externos son todas las ceremonias expresadas con la boca, la lengua, los sentidos, los gestos, los movimientos, ¿verdad? O sea, la finalidad de la ceremonia es poner nuestro cuerpo al servicio del alma y el alma y el cuerpo al servicio de Dios. Entonces, estas son cosas que van a reflejar externamente la fe y la piedad de todos los cristianos. O sea, y luego son signo de lo que pasa en nuestro interior y nos inspira de diversas formas. No me quiero detener, pero en el manual viene distintas maneras de cómo los actos externos nos ayudan a tener estas disposiciones internas también, ¿verdad? Nos inspiran, o sea, nos van ayudando a través de estos gestos, no como cosas mecánicas que hacemos en la liturgia, sino que tengan sentido. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son precisamente estas, o sea, que tenga sentido cada una de estas cosas. Los actos externos se dividen en actitud, vean la que sigue, por favor, en actitudes, posturas y gestos litúrgicos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamamos actitudes? Son, por ejemplo, al estar de pie. ¿Qué significa al estar de pie? Es disponibilidad para la acción, para el camino, pero también significa la dignidad de ser hijos de Dios y no un esclavo postrado ante su amo, ¿verdad? Entonces, esto nos da una confianza de que somos hijos frente al Padre y que nos manifiesta y nosotros le manifestamos respeto y cariño en nuestras actitudes, ¿verdad? Luego, la siguiente postura común es de rodillas. O sea, nos reconocemos pecadores ante Dios y entonces nos postramos de rodillas. Entonces, porque solo ante Dios debemos doblar las rodillas. O sea, al único al que nos arrodillamos es ante Dios. O sea, nunca debemos arrodillarnos, vamos a decirlo simbólicamente, ni ante el dinero, ni ante el trabajo, ni ante amos humanos. O sea, esta actitud es hacia Dios, para Dios. Entonces, otra actitud que tenemos normalmente es la de sentados. Nos sentamos para escuchar con atención. Al sentarnos en la iglesia, nos sentimos que estamos en nuestra casa y sentados podemos hablar con Dios en la intimidad y por estar mucho rato, sentados podemos permanecer mucho rato sin problema y hablar con Dios que está ahí presente y escuchar todo lo que nos quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Bueno, entonces, ya dijimos que estos son actitudes. Ahora pasamos, la que sigue, a las posturas. Posturas, a ver, estas son posturas que hacemos de diferentes maneras. Por ejemplo, las manos juntas. Así, ¿verdad? Las dos manitas así. Son señal de respeto y de oración. Es un gesto de humildad y confianza y es la mejor postura que podemos tener para ir a comulgar, ¿verdad? Podemos con nuestras manos juntas. Es un signo de recogimiento y de oración. Luego, otra postura que es levantar las manos y extenderlas. Estas posturas expresa físicamente el sentimiento de un alma que busca lo alto, ¿verdad? O sea, buscamos de lo alto a Dios. Hoy este tipo de gestos los hace el sacerdote. O sea, los fieles no nos toca hacer este tipo de gestos de levantar las manos hacia Dios. Luego, tenemos otra postura que es extender y volver a juntar las manos. Es así como extender y luego juntar, ¿verdad? Entonces, eso expresa que el sacerdote recoge lo de todos los fieles, y entonces haz de cuenta que le da un abrazo a toda la asamblea
de fraternidad, y entonces con todas estas intenciones se los ofrece a Dios, ¿verdad? Entonces, extiende y ofrece a Dios. Esto es también un movimiento que hace el sacerdote, no los fieles, ¿verdad? Entonces, luego hay otro gesto que hacemos con las manos que dan y reciben la paz. Sacerdote la paz, da la paz, ¿verdad? Son manos extendidas y abiertas y acogedoras, que simbolizan la actitud de un corazón pacífico y fraternal, de comunicar algo personal y está dispuesto a acoger lo que se le ofrece, ¿verdad? Entonces, la paz sea con tu espíritu, ¿verdad? Responden los fieles. Ahora, con esta situación que estamos viviendo, pues esto de dar la mano y dar la paz y dar abrazos, pues creo que quedó pues limitado por lo pronto. No sabemos si alguna vez se vuelva a dar o no, pero por lo pronto ese es el símbolo de dar y recibir la paz, ¿verdad? Luego, tenemos otro gesto, que es manos que reciben el cuerpo del Señor. Bueno, esto es, son las manos dispuestas a recibir la Santa Comunión y son signo de humildad, de pobreza, de espera, de disponibilidad y de confianza. También son signo de veneración, de respeto y de acogida. Pues la Eucaristía no se toma, sino que se acoge y se recibe con reverencia. La mano izquierda en la parte superior, la mano derecha en la parte inferior, y se extienden las dos manos para recibir la Eucaristía. De ahí, con la mano derecha se lleva a la boca. Entonces, este es el gesto para recibir el cuerpo del Señor con toda la con toda la reverencia que se merece, ¿verdad? Bueno, luego pasamos, después de los gestos y posturas, de actitudes y posturas, a los gestos litúrgicos. Los gestos litúrgicos, el más normal, el más común, es la señal de la cruz. O sea, es el más frecuente, lo hacemos sobre nosotros mismos o sobre otra persona, o sea, es el símbolo de la cruz, sobre otras personas, o el sacerdote, como puede bendecir a otra persona o a un objeto sagrado. Él bendice en la liturgia las ofrendas también. Entonces, tiene la función de venerar la cruz de Cristo y el sellar con ella nuestra persona como cristianos, ¿verdad? O sea, el nombre del Padre, nuestra mente con el Padre, en el vientre, que es el Hijo, que simboliza al Hijo, y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Este es el simbolismo de la señal de la cruz que hacemos nosotros. Luego, hay otro gesto que es una reverencia, ¿verdad? La reverencia consiste en hacer una ligera inclinación de cabeza sobre el altar ante alguna imagen al recibir la Sagrada Comunión, o cuando el acólito pone incienso, ¿verdad? También, y se inclina la cabeza, se inclina un poco la cabeza en el pueblo, o cuando el sacerdote inciensa un crucifijo, también se inclina, o adentro, delante de la imagen de un santo, a modo de un saludo. O sea, es parte del culto, la reverencia, ¿verdad? El bajar la cabeza. Cuando se bendice a toda la asamblea, hay una reverencia para recibir la bendición, ¿verdad? Luego, otro es las miradas. O sea, las miradas nos invitan a admiración y adoración, pues, en silencio, en recogimiento, ¿verdad? Cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, bueno, nos fijamos la mirada en la Eucaristía. O cuando se pone el Santísimo en la custodia, fijamos nuestra mirada en la custodia, ¿verdad? En Cristo que está en la custodia. Ahora, si el sacerdote está hablando en la homilía, pues tiene que voltear a ver a su asamblea. Y se supone que los fieles también estamos viendo al sacerdote, porque si no es muy, muy desagradable. El sacerdote está hablando y te estás viendo el techo, estás viendo para la ventana o algo. Eso, o sea, no corresponde a la atención que debemos tener hacia la palabra del sacerdote, ¿verdad? Entonces, todas estas miradas, ¿verdad? En la custodia, en todo esto, también cuando tenemos los ojos cerrados,
transmitimos el mensaje de que estamos en silencio profundo y en recogimiento. Entonces, abiertos es cuando estamos participando, cerrados es cuando estamos recogidos, ¿verdad? Otro gesto litúrgico son los ósculos o besos. Los sacerdotes, antes de iniciar la misa, van hacia el altar y besan el altar, ¿verdad? Y al terminar lo mismo. Y el que recibe este beso es precisamente Cristo, ¿verdad? A través de besar el altar. Besamos también una reliquia, un crucifijo, la mano de un sacerdote que bendice o que perdona. Y pues bueno, pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora, pues ni modo, ahora ya no podemos dar besos ni nada, ni estas cosas afectuosas, porque pues como que ya no podemos hacerlo por la pandemia y por todo lo que está sucediendo. Bien, lo que sigue, que son más gestos litúrgicos. Los golpes de pecho son las señales de dolor y contrición de un pecador, ¿verdad? Entonces, con este gesto humilde buscamos agradar a Dios al expresar ante los demás la pena que sentimos y nos reconocemos pecadores, ¿verdad? Bueno, luego, la imposición de las manos simboliza la transmisión de poderes superiores a personas o a grupos. Cuando el sacerdote hace esto sobre una persona o sobre un grupo, ¿verdad? También cuando se aplica un carisma, cuando se asigna una misión o para absolver los pecados, ¿verdad? También es signo de la bendición de Dios, del consuelo para la unción de enfermos, es señal de la expulsión del demonio durante el exorcismo también. Bueno, luego, otro es caminar hacia el altar. Esto es símbolo de nuestro peregrinar al cielo. Caminamos hacia el altar con otros, o sea, en peregrinación con más personas, ¿verdad? Y vamos caminando hacia la salvación. Nuestra vida es un camino hacia Cristo. Seguimos a Cristo y este símbolo de caminar hacia el altar en una peregrinación o dentro de la iglesia es este símbolo hacia dónde vamos. Bueno, otra manera de de adorar o de estar participando en nuestra liturgia es cantar, ¿verdad? El canto es el amor que sale del corazón hecho música, ¿verdad? Entonces, es una forma importante de rendir culto a Dios a través de estar cantando. En los coros, en todo lo que se da en la liturgia. Hay una música específica para la liturgia, para cada parte de la liturgia. Entonces, esto es el cantar, ¿verdad? Entonces, estos serían algunas de las actitudes. Hay más, pero bueno, estas son las que vamos a ver cuáles son las más comunes, ¿verdad? Entonces, el mensaje de nuestro tema. Hay muchas acciones humanas asociadas a los ritos litúrgicos que imprimen significado y complementan la celebración. Estos actos externos o internos son los que hacen que nosotros los fieles podamos experimentar y participar de la liturgia. De esta manera expresamos nuestros sentimientos y nuestra devoción en la celebración, ¿verdad? Con todos estos gestos que tenemos en la liturgia. Luego, nuestra acción, proyección, vida, la que sigue, ¿sí? Esta semana vamos a procurar prestar atención a todas las actitudes, posturas y gestos litúrgicos en los que participamos durante la ceremonia eucarística. Vamos a reflexionar sobre estas acciones y vamos a hacernos conscientes de los mensajes que estos símbolos transmiten cuando los llevamos a cabo. O sea, es importante que conociendo el significado de todos estos gestos, seamos congruentes con nuestro interior. Entonces, lo que estamos sintiendo interiormente se expresa exteriormente. Y que no sea párate, siéntate, o sea, como mecánico, que no tiene sentido. Al contrario, vamos a hacerlos bien conscientes para saber lo que significan y participar completamente en esto. Nos vamos a la que sigue. Aquí encuentran una tablita muy sencillita de las posturas corporales. O sea, enfatizan lo que significa cada momento. Y aquí está
De pie, respeto y honor. ¿Cuándo se usa? En el evangelio, en la entrada y la salida del sacerdote. Sentados, es escucha y meditación en las lecturas, en la homilía. De rodillas, es adoración y penitencia. En la consagración, después de la comunión, en la exposición del Santísimo. Son generales, pero nos dan una idea de más o menos lo que significa cada una de estas posturas. Bueno, pues esto es este tema y los dejo con Carito para terminar nuestro último tema. Creo que ya las llenamos de datos, pero datos y datos. Estos temas así son. Voy a tratar de concentrar esto un poquito. Así como vimos entonces ya lo que es el templo, lo que es el ciclo litúrgico, lo que son todas las actitudes y las posturas corporales que tenemos durante nuestras celebraciones, vamos a hablar ahora de los elementos que utilizamos en la liturgia. ¿Y por qué utilizamos estos elementos? Pues los utilizamos para hacer visible o sensible la gracia invisible de Dios. O sea, de alguna manera el Señor sabe que nuestros espíritus que están encerraditos en estos cuerpos son sensibles. Entonces necesitamos muchas veces ver, necesitamos tocar, necesitamos gustar cosas para poder sentir mejor las cosas. Entonces, de esto se vale la iglesia para hacernos sentir esta acción salvadora de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios. Para eso usamos estos elementos naturales. Y fueron utilizados, muchos son heredados desde el Antiguo Testamento, desde los israelitas, como una tradición, pero otros los utilizó el mismo Cristo, como el agua, la saliva, el pan, el vino, etcétera. Muy bien, el objetivo, Desi, la que sigue, es conocer con más profundidad cuáles son estos elementos naturales que se usan en la liturgia para darles el sentido y saber cómo funcionan dentro de la celebración eucarística y de los ritos de los sacramentos. La que sigue. Muy bien, pues la iglesia, dijimos, utiliza en la liturgia estos elementos de la naturaleza como signos del poder y de la acción salvadora de Dios y provienen de la tradición del Antiguo Testamento o algunas fueron utilizadas por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuáles son estos elementos naturales. Pues el primero es la luz, es lo primero que creó Dios cuando hizo el mundo. ¿Se acuerdan? Que el mundo era caos y tinieblas y entonces el Señor hace la luz y separa el día de la noche en el primer día. Y es lo primero con lo que el Señor adorna, digamos, el mundo que hace. Y con esta luz nosotros como cristianos la reconocemos como Cristo. Cristo es la luz, ¿verdad? Es la luz que viene a iluminar nuestro mundo y precisamente en la vigilia pascual, precisamente por eso se bendice la luz sacándola del fuego nuevo y se introduce a la iglesia que está en completa oscuridad para de ahí pasarla a todos porque esto simboliza la luz que es Cristo, ¿verdad? Luego tenemos el fuego que es una fuerza pues tremenda, que quema y que alumbra, que mata, dice, y permite la vida, y destruye, pero también purifica, como lo hace con los metales. En la iglesia se utiliza el fuego durante la vigilia pascual precisamente para anunciar esta resurrección de Cristo, cuando el Señor vence a la muerte. También se utiliza para el incienso, para prender el incienso, y la mezcla del incienso con el fuego desprende este aroma que simboliza el fervor de la oración y el olor a santidad al que debemos de aspirar todos. La que sigue de sí, tenemos también el agua. El agua pues es el elemento más importante para la vida y la utilizamos en el bautismo para lavar el pecado. Jesús la santifica, de hecho, con su propio bautismo y habla también, por ejemplo, cuando interactúa con la samaritana, de que si él es esa agua viva con la cual nunca vamos a volver a tener sed, ¿verdad? Entonces la identificamos con esta vida que nos da Dios. La saliva la usó Jesús para curar un sordomudo y para curar a un ciego también de nacimiento, y la utilizaban los primeros padres de la iglesia, la utilizaban también
como un símbolo de sabiduría. Se utilizaba en el bautismo, en los oídos y en la nariz del bautizado, y decían la palabra efetá, que quiere decir ábrete, ¿verdad? O sea, para que los oídos se oyeran a la palabra de Dios y la nariz aspirara ese olor de santidad, el perfume de la santidad. En tiempos modernos, pues como decía Patti, menos ahorita, pues obviamente esto por cuestión sanitaria ya no se utiliza la saliva, ¿verdad? La que sigue, decía. Otro elemento muy importante es el aire, ¿verdad? El aire, sabemos que el Creador sopla para darle vida a nuestro padre Adán, y Jesús resucitado lo hace para que sus apóstoles reciban el Espíritu Santo. Por eso el soplo dentro del rito bautismal es un signo de vida, pero también es un signo de exorcismo, en la cual se expulsa a Satanás del alma del recién bautizado. Tenemos el aceite. El aceite en la historia del hombre simboliza fortaleza, un valor curativo, es alimento, es medicina, es condimento, es efusión de la gracia, es la habitación del Espíritu Santo, la comunicación del poder divino de este Santo Espíritu, y sirve para consagrar los objetos sagrados, ¿verdad? Todo esto simboliza el aceite, y el aceite que se usa normalmente en la iglesia para todo esto es un aceite puro de oliva. La que sigue, por favor. El crisma se compone de este aceite de oliva, pero además de bálsamo, que es una resina que se obtiene de distintos árboles. Es una resina con ciertos olores, ¿verdad? Se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en la consagración de sacerdotes y obispos, en el caso de los sacerdotes en las manos, en la casa de los obispos en su cabeza, y también se utiliza para consagrar cálices, altares, patenas e inclusive la iglesia. Esto habla precisamente de la unción del Espíritu Santo y este perfume de santidad que emana de él, ¿verdad? Y que es transmitido al consagrado. Acuérdense que también el aceite y los bálsamos se utilizaban para ungir a los sacerdotes o a los emperadores desde tiempos antiguos. El pan y el vino, pues el pan y el vino son la base del alimento del hombre, y de alguna forma para nosotros son lo más importante porque simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo una vez que son consagrados en la Eucaristía, ¿verdad? Son los signos del sacrificio de nuestro Señor y son el alimento espiritual del alma, pues son indispensables, ¿verdad? La ceniza, pasamos a la siguiente, pues la ceniza nos recuerda que todo lo material, que la vida va a llegar un día a su fin, ¿verdad? Y de alguna manera es símbolo pues de lo poquito que somos, ¿verdad? De que somos polvo y que debemos de arrepentirnos antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Para dar nuestro corazón a Dios y nuestra conversión. Desde el Antiguo Testamento ustedes saben que la gente se vestía de sayal y se ponía ceniza cuando estaba arrepentida. Era un signo de penitencia y de duelo. Y para nosotros es señal de humildad y de una esperanza en recibir el perdón de Dios, ¿verdad? El incienso pues representa que nuestra vida se tiene que quemar o gastar en honor a Dios, dando el aroma agradable de los cristianos, ¿verdad? Que con nuestras acciones busquemos de alguna forma siempre agradar al Señor. Esto es el incienso, y ustedes saben que el incienso era precisamente para la divinidad, fue uno de los regalos que hicieron los santos reyes ante el niño Dios. Y bueno, las flores, pues las flores significan pues alegría, fiesta, es una ofrenda hermosa que se hace siempre para adornar el altar, y prácticamente están durante todos los ciclos, el ciclo litúrgico, a excepción del tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que es un tiempo de penitencia en la cual no hay flores en los templos. Estos son en general todos los elementos naturales que nos ayudan a pues darle una importancia y una relevancia a nuestros ritos, y muchos de ellos son
pues son indispensables para poder impartir los sacramentos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Todos los elementos que se usan en la liturgia, el mensaje del tema es, todos los elementos que se usan en la liturgia tienen un significado profundo, que le da sentido al rito, al sacramento, y representa una parte muy importante de nuestra vida espiritual. No puede haber bautismo si no hay agua, por ejemplo. Por ello es muy importante conocerlos y comprender por qué se utilizan en las celebraciones de la iglesia, ¿verdad? Conocer todos estos elementos, qué es lo que simbolizan y por qué los estamos utilizando, cuál es el significado real. La que sigue, por favor. Y bueno, nuestra acción, proyección, vida es de todos estos elementos, pues recordamos que el pan y el vino, cuando se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, son el alimento indispensable para el alma. Acuérdense que nuestro Señor nos dijo que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre no tendría vida en él. Y entonces esta semana, pues vamos a tratar de hacer el propósito. Yo sé que es difícil ahorita por lo que estamos viviendo, pero si no podemos ir a confesarnos, por lo menos tratar de hacer un acto de penitencia en el interior de nuestras casas, de nuestros hogares, para tratar de estar en gracia de Dios, ¿verdad? Para hacer, aunque sea, si no es posible, pues la comunión espiritual al menos, y si nos es posible, pues poder acudir a alimentarnos yo creo que en estos tiempos más que nunca es tan indispensable alimentarnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues fueron temas, aquí es un cuadrito donde vienen todos, ¿verdad? La luz, el agua, el fuego, las flores, el óleo, todos los elementos naturales, y el incienso, la ceniza y los ramos de olivo o las palmas con las cuales también damos gloria a Dios en el tiempo de Cuaresma. Pues recordar nada más lo importante de todos estos símbolos, y si les parece bien, rezamos rápidamente nuestra consagración, y si hay algún comentario o alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos aquí para responderla. Decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte en nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifique en nosotros el amor a nuestros hermanos para que, unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias para que, cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén.